chicos del Colegio Líder del nivel número 1, iniciamos nuestro tercer bimestre con nuestro curso de lenguaje con el tema Origen y Formación del Castellano. Muy bien, para el español, como nosotros lo conocemos, recordemos que desde el siglo XVI para adelante ya no se llama castellano, sino que se utiliza el español. Para que nosotros tengamos todo este léxico, toda esta normativa, ha tenido que pasar un proceso durante muchos siglos. Veamos, primero tenemos una época prerromana. Nos dice, antes de la invasión romana, es decir, antes de la invasión del Imperio Romano, y esto va a ser en el siglo III a.C. La península ibérica, donde se va a desarrollar mejor lo que es el castellano, bueno, antes de la llegada de los romanos estaba, en ese lugar convivían varias culturas, se puede decir como pequeñas naciones, ¿no? Teníamos, por ejemplo, estos pueblos, los íberos, los celtas, los vascuenses, los fenicios, los griegos, los cartaginenses. Nos dice, tenían lenguas diferentes, todas ellas lenguas diferentes, además tenían culturas diferentes. Algo así como si, por ejemplo, el Perú fuera toda la península ibérica, ¿no? Supongamos. Y cada uno de los departamentos hablara de diferente manera, además que tengan diferentes culturas, ¿no es cierto? Diferentes creencias, diferentes antepasados. Entonces, todo eso bajo un mismo territorio. Todos estos pueblos convivían, era un poco difícil el intercambio, cada uno se dedicaba a diferentes economías, por ejemplo, algunos eran agrícolas, los fenicios, por ejemplo, se dedicaban más que nada al comercio marítimo. Teníamos a los celtas que se dedicaban más al aspecto de la guerra, ¿no es cierto? Utilizaban muchísimo el caballo para poder desplazarse. Entonces, cada uno era diferente. Todos estos van a convivir antes de la llegada de los romanos en la península ibérica. Todos ellos con la llegada de los romanos van a desaparecer, excepto los vascos. Los vascos no van a desaparecer porque fueron un pueblo muy fuerte que se alejó con la llegada de los romanos, prefirió alejarse y poder establecerse ellos solos. Igual los vascos van a empezar a hacer intercambios con Roma y van a tener ciertos aportes en nuestro léxico, como las palabras perro, barro, conejo, cerveza, etc. Muy bien, luego se da la famosa romanización, que va a ser en el año 218 a.C., en el cual Roma va a llegar, va a establecerse como un imperio y vamos a ver la superioridad sobre los demás lugares, ¿no? La superioridad de los romanos en lo militar, en lo económico, van a establecerse muy bien económicamente, en lo tecnológico hay muchos avances, tanto en las ciencias, ¿no es cierto?, como en la alquimia, en las armas también evolucionan, y en lo cultural. Aportes como el derecho, evolución de la literatura, etcétera, va a haber en esta época de romanización. Ahora, recordemos que los romanos tenían como lengua oficial el latín, pero habían dos tipos de latín, un latín culto y un latín vulgar. El latín culto eran hablados por los senadores, por los filósofos, etcétera, ¿no es cierto?, la gente que le pertenece a la clase alta, mientras que el latín vulgar era hablado por los soldados, por los extranjeros, por el pueblo. Después de la caída de Roma, del Imperio Romano, el latín culto va a evolucionar a convertirse en la lengua oficial de la Iglesia Católica, mientras que el latín vulgar va a dar origen a las llamadas lenguas romances. Debido a que el pueblo tiene contacto con otros lugares, se va a formar estas lenguas romances como el castellano, que es la nuestra, tenemos el francés, el portugués, el italiano, etcétera, entre otros. Entonces, al tener la misma lengua madre, que sería el latín, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos ciertos vínculos con estos idiomas. Por ejemplo, el portugués es el que de todos, es el que mejor entendemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablar, ellos le dicen falar. Y en el italiano sería parlar. Entonces, ven que no hay mucha diferencia cuando se están formando las palabras porque tenemos la misma lengua madre. Esos son los dos primeros procesos por los que se da inicio a la formación del castellano. Muy bien, continuando con los periodos que constituyen el castellano, el proceso de formación del castellano, ahora tenemos la época visigoda. La época visigoda se va a dar en el año 409 después de Cristo. Y esta época se consolida por la invasión de los llamados bárbaros. Recordemos que esta invasión de los bárbaros dio inicio a la caída del Imperio Romano.
Estos pueblos bárbaros van a estar formados principalmente por los pueblos germanos. Así tenemos pueblos como los vándalos, ¿no es cierto? Que el significado de vándalos hasta la actualidad va a constituir lo que hacían ellos, que era robar. Tenemos a los suevos, los alionos y los visigodos, que es el pueblo más importante, que van a invadir el Imperio Romano. Ahora, a diferencia de lo que sucedió con los pueblos de la época prerromana que desaparecieron, los pueblos que componen a los germanos lo que van a hacer es convivir con los extinguidos pueblos que componían el Imperio Romano. Ahora, todas las palabras que deriven o que tengan que ver con guerra van a surgir como aporte al léxico al castellano de los pueblos germanos, ¿no? Palabras como militar, ¿no es cierto? Como martillo, como espada, surgen de estos pueblos llamados pues los pueblos germanos. Luego tenemos la época de los árabes que se inicia en el año 711 después de Cristo. Los árabes vivieron en la península ibérica por casi 8 siglos. Debido a que vivieron durante tanto tiempo, considera la segunda lengua más influyente dentro del castellano después del latín. Tenemos una lengua romance que sale de los árabes, que es el mozárabe. Ahora, ellos van a aportar muchísimo a nuestro léxico, por eso tenemos palabras como cifra, algodón, almohada, zanahoria, alhaja, alcohol, que vienen de las palabras árabes. Muy bien, ahora, el castellano consolidado como sí va a dar su origen en Castilla. Primero se origina en Castilla, por eso toma el nombre del castellano, hasta que en el siglo XVI, debido al matrimonio de los reyes católicos, pues se va a llamar español porque ya todo el pueblo de España lo habla. Las glosas son considerados los primeros textos que están escritos en un castellano primitivo. Las glosas eran como pequeñas anotaciones que estaban en los márgenes de los manuscritos que estaban en latín. Alfonso X el Sabio es un personaje muy importante porque él va a potenciar que se pueda oficializar el castellano como lengua oficial en España. En el año 1492, que es un año muy importante para España, los reyes católicos van a consolidar totalmente el español. Se llega a internacionalizar. ¿Debido a qué? Al descubrimiento de América. La invasión de América lleva a que el español pues sea conocido en diferentes lugares. Muy bien, chicos, ahora lo que tenemos es la formación de la estructura del castellano. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que la segunda lengua que aporta más en el léxico viene a ser el árabe, pero la primera viene a ser el latín. El latín, al ser la lengua madre del castellano, pues tuvo muchos aportes y es del latín que vamos a tomar en la actualidad muchas palabras, pero obviamente han cambiado. Por ejemplo, tenemos la transformación de consonantes. El cambio de la P por la B. En el latín era lupus y bueno, ha cambiado a lobo. La P por la B. La T a la D. Vita, ¿no es cierto? Como la obra de Dante Alighieri, Vita Nova, que cambia a vida, ¿no es cierto? La T cambia por la D. En el caso de la K, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos cuando vimos el tema de fonología que la K, la C tiene el sonido de la K. Muy bien, la K, el sonido de la K cambia al sonido de la G. Formica a hormiga, ¿no es cierto? K cambia por G. Transformación de vocales. Se van a crear diptongos o se van a suprimir diptongos. Por ejemplo, porta, esta O se convierte en un diptongo. Puerta, ¿no es cierto? 2 vocales. Tauro, aquí hay un diptongo, se va a transformar a una sola vocal. Toro. Pérdida de sonidos. Lo que vimos en hormiga, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí. El sonido de la F se va a suprimir y vamos a tener la H en la actualidad y sabemos que la H es muda. Filium a hijo. El sonido de la F se va y nos queda la H. Igual en hormiga, ¿no es cierto? Formica a hormiga. La F se va el sonido, colocamos la H. Ahora, la creación de sonidos, al revés del anterior. Nocte. No había sonido ahí, nocte, ¿no es cierto? La C y la T, no había un sonido. Cambia el sonido de la H, noche. Ahora sí hay sonido. Igual, ligna, ¿no es cierto? Ligna cambia leña. Se da el sonido de la ñ. La creación del nuevo orden. El orden que nosotros tenemos usualmente de la oración es que sujeto, verbo, complemento, ¿no es cierto? Que sería lo que compone el predicado.
Aprovechamiento del latín culto y el latín vulgar. En el latín culto, por ejemplo, y el latín vulgar, en el latín culto se utilizaba la palabra equus y en el latín vulgar caballus, que significa lo mismo, significaba caballo. Lo que hizo el castellano es aprovechar estas dos, es decir, en el castellano se pudo anular una porque los dos significan lo mismo, pero lo que hizo el castellano fue aprovechar los dos para crear más palabras. Del latín culto, de equus, va a derivar palabras como equitación, que significa el arte de saber montar un caballo. Y en el vulgar, caballus, ¿no es cierto?, evoluciona la palabra caballo, que es el animal, caballería, todo lo que tiene que ver más con objetos, ¿no es cierto? Entonces incrementaron el léxico utilizando tanto el latín culto como el latín vulgar. Y así hemos visto la primera formación, ¿no es cierto?, los diferentes procesos por los que pasó el castellano para lo que tenemos en la actualidad. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas, ¿no es cierto?, sobre el tema de origen y formación del castellano. Tenemos primero nuestros ejercicios de aplicación, los cuales yo voy a resolver los números impares y bueno, básicamente son preguntas sobre el tema que hemos visto. La número 1 dice, ¿la lengua española evolucionó a partir de qué? Bueno, aquí tenemos lo que es que la lengua española, es decir, el castellano al inicio, es un dialecto geográfico social de la lengua latina. Recordemos que lo que viene a ser el castellano, el portugués, el francés son las llamadas lenguas romances y vienen a ser dialectos del latín. Muy bien, dice, históricamente en la lengua española los sufijos del caso del latín vulgar, ¿qué pasa con ellos? Bueno, se transformaron en sufijos derivativos. Muchos de los sufijos que utilizaban el pueblo, porque si hablamos de latín vulgar es el pueblo, van a tener cierto significado hasta la actualidad, ¿no? Cambia un poquito la forma en cómo lo escribimos, pero mantienen el mismo significado. Dice la número 5. Señala la alternativa en la que aparecen nombres de las lenguas prerromanas habladas en la península ibérica. Y bueno, está el vasco, ¿no es cierto?, los vascuenses y los celtas en este caso. Dice, las lenguas prerromanas, antes de la llegada de los romanos, ¿no?, en la península ibérica fueron debilitadas ¿por quién? Por el sermus urbanus. El sermus urbanus era básicamente la lengua que hablaba el pueblo. Entonces, al tener contacto, al tener contacto ahora el pueblo romano con este pueblo que ha sido invadido por Roma, pues va a influenciar muchísimo. La 9. El códice 46, ¿qué cosa es? Bueno, el códice 46 es una enciclopedia en latín que incluye palabras castellanas. Es básicamente como un diccionario. Muy bien, ahora tenemos nuestras preguntas de rumbo a la universidad, que en esta ocasión son poquitas, ¿no? Entonces yo voy a hacer los números pares y ustedes los números impares. Solo tenemos 5 preguntas. Dice la número 2. El español es una lengua romance, ¿por qué? Porque proviene del latín, ¿no es cierto? Todas las lenguas que tienen como lengua madre el latín, bueno, son las llamadas lenguas romances. Anatomía, botánica, botica, ángel, diablo, paraíso, filosofía, son aportes léxicos ¿de quién? De los griegos. Los griegos, muchas de las palabras griegas, una vez que son invadidas por Roma, el latín pues también adquiere muchas de ellas. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primero, transcribir, ¿no es cierto? En el cuaderno, la parte teórica y en el libro lo que ya se ha desarrollado. De tarea quedan los ejercicios de aplicación, los números pares de la página 7, la lectura, las preguntas que están en la página 9, el crucilíder que está en la página 10, el rumbo a la universidad, los números impares, en esta ocasión con ustedes, que se encuentran en la página 11. Muy bien, ese ha sido pues nuestro primer tema del tercer bimestre, origen y formación del castellano.